si de niños no me han enseñado a conectarme con mis emociones, a hablar de ellas, a permitírmelas, pues de adulto vamos a hacer esto que decíamos, evitarlas, lucharlas. Bueno, no pasa nada, venga, pasemos a otra cosa, no tengas miedo, ¿no? Que es precisamente es evitar conectar, es evitar procesar e integrar. Y aquí es donde puede aparecer la disociación. Y la creencia también que escuchamos mucho de soy muy intensa, porque si cada vez que sentían se les ha rechazado, cualquier emoción la viven como una molestia. A veces el cuerpo recuerda mucho más que la memoria, ¿no? La parte cognitiva más o menos está colocada, encajada, pero toda la parte sensorial, corporal, emocional está intacta. El trauma está ahí muchas veces. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más impacto tiene en terapia y por el que más nos preguntan, que es el trauma. Y vamos a hacerlo de una forma muy clara, muy rigurosa y muy práctica. Todavía se sigue pensando que el trauma son cosas muy graves, pero hoy vamos a ver que no siempre es así. El trauma también es lo que no pasó, lo que no pudimos integrar, lo que nos desbordó. Y vamos a hablar también de cómo trabajamos nosotras el trauma en consulta, que es con una técnica llamada EMDR, que explicaremos más adelante, y que hemos ido descubriendo con la práctica, que es una forma de trabajar muy potente y que funciona fenomenal para cualquier tipo de trauma. Y para que nos situemos un poco, vamos a hablar de qué vamos a hablar hoy en el episodio. Vamos a empezar pues definiendo bien qué es trauma y por qué se nos quedan recuerdos, digamos, atascados, es como lo vamos a ir definiendo. Y también vamos a hablar, como decía Eu, de qué es la terapia EMDR y cómo puede ayudarnos a desbloquear estos recuerdos más traumáticos. Vamos a contaros también 3 casos reales modificados, por supuesto, para que entendáis realmente cómo es el proceso en la práctica y también qué es ser un buen paciente o no tan buen paciente para trabajar con EMDR y cuándo funciona mejor. Vamos a empezar un poco definiendo qué es trauma. Entonces, como estamos diciendo, trauma no son solo grandes catástrofes o situaciones que a lo mejor nos pueden venir a la cabeza como un abuso sexual o un accidente de tráfico. Vamos a ver que trauma realmente son cualquier experiencia que haya hecho que nuestro sistema se bloquee, que nuestro cuerpo no sea capaz de integrar, de digerir, de entender. Eso es. Y esto incluye concretamente 3 tipos de experiencias, sobre todo, que son cosas que pasaron y fueron demasiado impactantes, como puede ser lo que es más evidente, como decías, ¿no? Un accidente, un abuso, pérdidas, violencia, rupturas abruptas, etc. Cosas que pasaron muchas veces, muy repetidas y que desgastaron mucho el sistema, como puede ser maltrato, invalidación, miedo crónico, y cosas que no pasaron. Pues falta de cuidado, de seguridad, de presencia, de regulación, el famoso trauma por omisión, ¿no? Todo eso que faltó. Que ese último trauma lo vemos mucho en consulta y de hecho a la gente le cuesta mucho aceptarlo como algo traumático. Eso es. Precisamente por eso, como no pasó, pues... Es más difícil de ver, ¿no? Es más invisible porque es lo que no pasó, ¿no? Entonces no se ve, pero tiene un impacto gigante, ¿no? Sí, en el presente, ¿no? Y cuando algo no se procesa, es como que se queda de alguna forma encapsulado, lo explicamos muchas veces. Se encapsula pues, con las emociones, con imágenes, con sensaciones corporales. El cuerpo es muy sabio y guarda todo eso que no hemos podido digerir. Eso es. Y el cuerpo lo sigue viviendo como si estuviese pasando en el presente, ¿no? Por eso decimos que trauma no solo forma parte del pasado, por supuesto el origen está en el pasado, pero se revive una y otra vez en el presente, ¿no? Entonces vamos a hablar también de por qué se bloquea el sistema, qué pasa realmente en nuestro cerebro. Pues se puede bloquear por varias situaciones. Una, como venimos diciendo, es porque lo que ha pasado es demasiado intenso, grave y yo no sé qué hacer con eso, digamos. Entonces, realmente nuestro cuerpo, el sistema se bloquea como una forma de protección y lo aparta. No lo digiere, lo aparta, ¿no? Lo deja para otro momento. También puede ser porque haya sido una situación que se haya repetido muchas veces, tantas que me está desgastando y me está haciendo una herida y es una herida profunda, o porque, que esto pasa mucho, somos pequeños.
como niños somos vulnerables, no sabemos hacerlo y necesitamos del adulto para digerir y gestionar esas situaciones. Eso es. Entonces, ahí el sistema es como si se colapsara, ¿no? Como que saltan los fusibles. Esto no es que la persona no quiera procesarlo o que se niegue a ello, ¿no? Sino que literalmente no puede procesarlo. Para el sistema es demasiado. Y luego, otras veces, no tanto quizás porque sea demasiado, sino que son nuestras propias reacciones las que no están permitiendo que podamos digerir esas situaciones. Entonces, cuando evitamos, cuando luchamos contra nuestras emociones, no estamos dejando que el cuerpo pueda digerir todo eso que ha pasado. Eso es, la información se queda congelada, ¿no? En lugar de procesarse y de integrarse, se queda ahí estática con las mismas sensaciones, imágenes, recuerdos, ¿no? Y como tú decías, seguimos viviendo en el presente eso que pasó hace tiempo, hace mucho o hace un mes, pero queda en el presente cuando ya no debería estar. Sí. Y muchas veces esto también pasa, no siempre, pero muchas veces pasa por lo que decíamos, si de niños no me han enseñado a conectarme con mis emociones, a hablar de ellas, a permitírmelas, pues de adulto vamos a hacer esto que decíamos, evitarlas, lucharlas. Claro, en la infancia realmente somos especialmente vulnerables porque necesitamos del otro para que haga ese trabajo por nosotros, ¿no? Ese trabajo de procesamiento, de entender, de sentir, si no es acompañado no lo vamos a saber hacer. Y por eso tú y yo siempre decimos que todos tenemos traumas. ¿Por qué? Porque todos hemos sido niños, todos hemos sido vulnerables y todos hemos pasado seguro por esos, como decíamos, por esos momentos de no ser visto, de no ser escuchado, de no ser atendido. Es normal. Incluso desde la propia dificultad y miedo de los padres, ¿no? De esas figuras paternas, muchas veces nos dicen, ¿no? Cuando ocurren situaciones complicadas, impactantes, bueno, no pasa nada, venga, pasemos a otra cosa, no tengas miedo, ¿no? Que es precisamente ese evitar conectar, es evitar procesar e integrar, y aquí es donde puede aparecer la disociación, ¿no? Que es pues todo eso que yo siento, que está pasando, que pienso, que me viene, lo aparto, ¿no? Y lo meto como una especie de cajita oscura, inconsciente, que no me permite pues eso, integrar la experiencia y que más adelante podemos empezar a utilizar como un recurso, ¿no? Cuando ocurre algo que es muy impactante o que no sé qué hacer con ello, me disocio. Eso es, ahí si el entorno me ha dicho haz como si eso no ha pasado, el cuerpo aprende y de adulto, como tú dices, se desconecta y hace como que no está sintiendo todo eso. Entonces vamos a hablar de qué es la terapia MDR, realmente qué significa esto de MDR. Las siglas significan desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares. Este es el nombre técnico, que es muy complicado, ¿vale? Pero que realmente la esencia es ayudar al cerebro a desbloquear esas experiencias que se quedaron ahí atrapadas y no digeridas. Eso es. Y como el propio nombre indica, es a través del movimiento de los ojos, que muchas veces es literalmente con movimiento ocular y otras veces se puede hacer con tapping, con ese abrazo de mariposa que muchas veces podemos hacer en sesión, y también con sonidos, intercalando un lado y otro. Es verdad que el más potente es el ocular, ¿no? Como el nombre dice, pero depende también de lo que se esté trabajando, se puede usar de una manera o de otra. Y de la persona a veces, ¿no? También. En condiciones normales el cerebro suele procesar solo, pero es verdad que, como hemos dicho, cuando es demasiado intenso, ese proceso espontáneo se detiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando añadimos esa estimulación bilateral? Que se reactiva esa capacidad natural del sistema para integrar, procesar, sentir, ¿no? Y volver de alguna manera al carril del procesamiento. Que como datos así importantes, por un lado, no todo es movimiento ocular, que muchas veces como que los pacientes vienen con muchas ganas de trabajar con EMDR y con lo que han escuchado esperan que empecemos ya a procesar con ese movimiento ocular o con ese tapping. Es mucho más. El proceso de EMDR es mucho más complejo, requiere preparación y tenemos que trabajar muchas cosas antes de empezar a procesar como tal, muchas veces. Completamente. Y también, algo que solemos aclarar en sesión, no podemos hacernos MDR a nosotros mismos en casa, ¿no? Al final parece que es una forma fácil, que es, venga, me pongo a estimular y gestiono esto. No, por favor, es de hecho muy peligroso porque tenemos que estar acompañados y con alguien que nos vaya recogiendo y ayudando en ese proceso. Eso es, si no puede pasar que de alguna manera revivimos la experiencia, ¿no? Y precisamente en terapia lo que hacemos es volver a conectar con eso, volver a sentir, pensar,
¿no? Pero acompañado, ¿no? Para poder darle otra mirada nueva y mucho más adaptativa, ¿no? Y esto es especialmente importante porque trabajamos no solo la parte cognitiva, sino también toda la parte emocional y toda la parte sensorial y corporal, ¿no? Y esto del cuerpo a nosotras nos encanta porque es muy potente realmente, como a veces el cuerpo recuerda mucho más que la memoria, ¿no? La parte cognitiva más o menos está colocada, encajada, pero toda la parte sensorial, corporal, emocional está intacta. El trauma está ahí muchas veces. Y con MDR ayudamos a hacer ese desbloqueo, a que el cuerpo por fin suelte ese peso, esa angustia, esa tristeza que lleva tanto tiempo guardándose. Lo vamos a ir viendo aún más claro a lo largo del episodio con esos ejemplos. Esta es la definición más teórica. Queremos añadir que el MDR es la terapia recomendada para trabajar trauma, así como fobias, que también estamos hablando de trauma muchas veces, ansiedad generalizada, dolor crónico. Bueno, pues todas estas enfermedades o problemas que muchas veces se enquistan y no solo lo podemos trabajar desde el habla, y muchas veces necesitamos un trabajo mucho más profundo y desde la raíz y, como tú decías, completo, ¿no? O sea, emociones, cuerpo, creencias. Totalmente. Además, eficiente no significa rápido siempre, ¿no? Significa que realmente es potente porque te vas a la raíz, lo trabajas desde esa mirada integral y no te llevas esa mochila de sigue pasando lo mismo, ¿no? Porque es un trabajo muy profundo. Sí, y esto que dices de eficiente es verdad que es importante remarcarlo porque muchas veces se ha podido vender la terapia MDR como algo muy rápido, pero no deja de ser un proceso y no dejamos de depender de la persona para que esté preparada y pueda digerir todo eso. Eso es. Y anda que no nos ha pasado a nosotras, ¿no? Que llegue un paciente y diga, bueno, pero ¿cuándo vamos a procesar? ¿Cuándo vamos a usar MDR, ¿no? Y la terapia MDR no es llegar y procesar, ¿no? Hay veces que es más rápido si la persona está preparada, pero desde luego tiene que haber esa fase de preparación, de trabajo previo, de recursos, ¿no? Y de colocar muchísimo antes de entrar a procesar como tal. Total. Vale, pues vamos a empezar con un caso de ansiedad, bloqueo, autoestima. Por supuesto hemos cambiado datos, ¿vale? Pero hemos puesto el nombre de Marina, 32 años, viene a consulta con muchísima ansiedad y con bloqueo a tomar decisiones. En sus relaciones también siente que es muy intensa y que no se siente como del todo segura, ¿no? Y es una persona que añade que no ha vivido nada grave en su vida, que no entiende por qué lleva tantos años con esa ansiedad de fondo que tanto le paraliza y tanto le bloquea. Eso es. Entonces viene diciendo, no sé por qué me cuesta tanto, ¿no? Decidir, por qué me bloqueo con cosas tan pequeñas, tan sencillas, si además no me ha pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, con MDR empezamos a explorar, ¿no? Un poquito ese origen. Que simplemente para explicar bien, cuando decimos con MDR empezamos a explorar, es una de las técnicas que es ese float back. Ayudamos al cuerpo y a la mente a irnos a esas primeras veces en las que su cuerpo sintió todo esto que estábamos describiendo, ¿no? Eso es. ¿Y qué ocurre cuando ayudamos a ir para atrás? Pues que de pronto desde una sensación que tiene ella en el presente, desde ese bloqueo que experimenta, esa sensación de miedo, etcétera, cuando su mente se va para atrás, conecta con un recuerdo aparentemente insignificante, que es que con 8 años se equivocó leyendo en voz alta en clase, todo el mundo se rió, el profesor hizo que lo repitiera y también de alguna forma le hizo sentir como un poquito ridículo, ¿no? Ridícula. Y ella sintió como esa mezcla de vergüenza, ¿no? Miedo y también unido como a esa exigencia interna de, se están riendo de mí, yo lo tengo que hacer bien, es más, tengo que hacerlo perfecto la próxima vez. Y bueno, se quedó un poquito con todo eso aparentemente, ¿no? Y aquí es importante, que lo trabajamos mucho en terapia, que igual para la adulta esto es una tontería de recuerdo, pero está claro que para el cuerpo eso no ha pasado a un segundo plano y son esas emociones las que siguen apareciendo en su presente. Claro. Y también vemos que ahí hay muchas creencias internas que se quedaron encapsuladas, ¿no? Soy ridícula, no valgo para esto, no soy capaz, ¿no? Lo que digo no tiene sentido, no aporta. Sí, no soy interesante, incluso muchas veces, ¿no? Soy tonta o no soy suficientemente lista, ¿no? Que esto es un poco lo que decíamos, ¿no? Ahí estamos trabajando
cognitivamente, ¿no? que cree la persona, sensorialmente qué pasa en el cuerpo, ¿no? Esa activación, ese miedo, esos nervios, y emocionalmente ese miedo y esa vergüenza. Entonces, cuando tenemos identificado este recuerdo y además, como estamos diciendo, hemos hecho mucho trabajo previo de recursos de gestión emocional, etcétera, entonces empezamos a procesar ese recuerdo, como decíamos, con esa estimulación bilateral, y lo potente de MDR es que ahí es cuando su cerebro empieza a conectar con lo que necesita, empieza a hacer esas conexiones neuronales con recuerdos, con palabras, con situaciones, para que finalmente Marina, en este caso, pues pueda empezar a conectar frases como, por ejemplo, ¿no? Alguna frase típica de si me equivoco está bien, no tengo que saberlo todo, estoy bien como persona. Equivocarme no define mi valor, ¿no? Incluso, oye, soy capaz, claro que soy capaz de exponer, aunque incluso pueda equivocarme o tenga dudas, etcétera, ¿no? Entonces ahí efectivamente empieza a bajar también ese nivel de ansiedad, ¿no? Físico, corporal. Empiezan a cambiar estas creencias que son mucho más adaptativas y también ese miedo, ese bloqueo deja de estar ahí intacto, ¿no? También es importante que aquí estamos hablando de un recuerdo concreto, pero por supuesto hay muchos otros que conectan con ese tipo de sensaciones y creencias, ¿no? Vemos que pues después con sus amigos pasaba algo que también le conectaba con esa idea y esa misma sensación. En casa, después quizás esto se reforzaba de alguna manera o no se sostenía, ¿no? Porque claro, aquí pues podemos pensar, ¿no? Como, bueno, pero solo por esa cosa, ese día ya esta persona tiene un trauma o ya... Claro que no, ¿no? Eso que dices es muy importante que lo aclarásemos, que se nos estaba pasando y efectivamente, o sea, en terapia siempre decimos que un grano de arena no hace la playa. Muchos granos de arena hacen la playa. Entonces, así somos, ¿no? Por haber vivido una situación así, pues no vamos a tener esa ansiedad, pero es que efectivamente vamos viendo que se repite en muchas situaciones diferentes que le generan esa misma sensación. Vale, pues vamos con otro caso, si te parece, que habla un poquito de ese trauma más evidente, el que todos conocemos, como puede ser un evento puntual, un accidente, algo donde la integridad física está en peligro, entonces lo entendemos y lo conectamos mucho en esa categoría de trauma, ¿no? Que en este caso hemos cogido a Javi. Javi, 28 años, que tuvo un accidente de tráfico. Y esto pues le trae esos síntomas muy visibles y evidentes, que le cuesta conducir tranquilo, relajado, que se nota con sudoración, con tensión, incluso a veces nos dice que evita autopistas y siempre va por la ciudad porque la autopista le genera mucho más esa sensación de descontrol, de peligro. Entonces los síntomas que él trae son flashbacks recurrentes, ¿no? Donde él se ve en ese coche o en un coche similar, etcétera. Sudoración, tensión muscular, etcétera, ¿no? Solo de pensar que tiene que conducir, esa hipervigilancia, esa hiperalerta constante y pesadillas recurrentes, ¿no? Por supuesto, también como esa evitación constante de coger el coche. Como decimos, es más evidente. Vamos a ir con MDR a trabajar el momento del accidente, porque el cuerpo no ha podido digerir esa barbaridad de situación que ha tenido que vivir. Sí, entonces lo que hacemos es volver a conectar con ese momento concreto, ese momento exacto del golpe. Él recuerda el sonido del metal, la sensación de no tener el control, ese miedo enorme a voy a morir, estoy en peligro. Entonces todo eso que de alguna manera parece que es muy evidente, ¿no? El volver a conectar con esos pequeños detalles es lo que nos permite integrar la experiencia, porque esa experiencia no está integrada. Por eso aparecen esos flashbacks constantes de oigo el coche, oigo ese ruido, me aparece esta imagen, porque el cerebro está intentando procesar eso. Pero claro, así no lo va a conseguir, solo está entrando en ese bucle, ¿no? Que de hecho muchas veces es retraumatizante volver a vivirse así. Entonces, cuando vamos procesando este recuerdo, lo que suele pasar y lo que vamos viendo en estas situaciones es que esta persona deja de ver ese recuerdo tan nítido, con tanta intensidad. Muchas veces dicen que lo ven con más distancia, les cuesta incluso traer ese recuerdo muchas veces. Y lo más importante es esa creencia. Esa creencia de estoy en peligro pasa a ser un ahora estoy a salvo. Exacto, eso ya terminó, ahora estoy a salvo y no sigo estando en peligro, porque esto es el cuerpo diciendo estoy en peligro, entonces sigue igual de activado como si eso estuviese pasando en este momento.
o cada vez que se sube en el coche, como si estuviese reviviendo ese accidente, ¿no? Entonces pasa a sentir que eso ya terminó y que no está en peligro y el cuerpo puede relajarse, ¿no? Que lo importante es eso. Sabemos que en esa situación estuvimos en peligro, pero es que ya no, ya ha pasado. Ahí está la gran diferencia. Sí. Y luego teníamos otro caso como trauma un poco más complejo, ¿verdad? Sí, uno en el que hablamos más de cómo el apego, la negligencia emocional y la infancia pues también va calando, ¿no? en ese tipo de creencias y etcétera, ¿no? Entonces, en este caso es Laura, 35 años, viene porque comenta que tiene relaciones de pareja muy inestables y un miedo profundo al abandono. Entonces, ella reconoce que lleva años repitiendo el mismo patrón, se vincula muy rápido, siente ansiedad si otra persona tarda en contestar, tiene mucha ansiedad, explota o se bloquea en discusiones y vive con miedo constante, eso, a que la dejen. Y en este caso sí que vemos situaciones claras en el sentido de una infancia con mucha soledad no reconocida, que eso es lo complicado. Una persona pues con padres emocionalmente ausentes, que han podido estar presentes pero no han sabido gestionar todo ese tema emocional que necesitamos. Sí, o donde las emociones estaban muchas veces ignoradas, ¿no? Ignoradas, no habladas, con mucha soledad, como tú decías. Total. Y aquí esta persona que empieza a ver y a entender, pues que no valgo, pues porque nadie me está dando esa atención y ese tiempo que necesito, que no soy importante, que no estoy segura tampoco en este sitio. Sí, y aquí el trabajo con MDR es más profundo, es intenso, porque aparecen muchos recuerdos cotidianos, pero muy dolorosos, ¿no? Y esto es lo que es interesante, ¿no? Lo que hablamos del trauma complejo. No eran las escenas en sí, sino lo que representaban, ¿no? Lo que significaba y todo ese dolor que hay detrás, ¿no? Ese estar enferma, sola, el llorar en su habitación sin respuesta, sin una contención, sin que alguien le explique también, ¿no? qué está pasando, recibir críticas constantes, ¿no? Cuando ella buscaba atención. Totalmente. Y todo esto cuando vamos procesando al final conclusiones que, repito, va sacando la propia cabeza del paciente, que por eso nos gusta tanto MDR, ¿no? Es que finalmente con MDR puede integrar todo esto y acabar dándole ese sentido de, pues no es culpa mía, no es que yo esté mal, no es que yo valga menos por todo esto. Claro. Ha sido mi entorno y la situación que me ha llevado a sentirme así. Sí, deja de verse como difícil, que esto es algo que vemos muchísimo en trauma complejo, ¿no? Es que soy muy complicada, soy muy difícil, porque todas las creencias están relacionadas con que yo no soy importante, no estoy bien como soy, no valgo, entonces lo hace difícil muchas veces, pero Total. No es la persona en sí, ¿no? Y la creencia también que escuchamos mucho de soy muy intensa, porque si cada vez que sentían se les ha rechazado, cualquier emoción la viven como una molestia y aparece esa creencia. Sí, también porque hay mucho desbordamiento, mucha desregulación y muy poca capacidad, pero no por capacidad, sino porque no hay herramientas, no te han enseñado a manejar todo eso. Entonces, efectivamente, pues eso lleva muchas veces a conductas muy desorganizadas, ¿no? Bueno, pues con todos estos casos nos vamos hacia una pregunta que muchas veces precisamente nos hacen los pacientes, que es, vale, ¿y yo soy un buen paciente de MDR o no? ¿Es suficiente lo que he vivido? ¿No lo es? ¿Tengo traumas? ¿No tengo traumas? Sí, decíamos ahora, trauma tenemos casi todos, ¿no? Yo diría que todos. Todos. Y sobre todo experiencias no digeridas, creencias no funcionales o no adaptativas. Limitantes, bloqueantes. Eso es, ¿no? Entonces al final, claro que siempre podemos trabajar con MDR y también lo que decíamos, trabajar con MDR no es llegar y empezar a procesar recuerdos, no, es un trabajo mucho más completo, es un proceso muy, bueno, largo también, elaborado y profundo, pero donde claro que encontraremos sensaciones y recuerdos y podemos irnos a ellos, ¿no? Entonces quizás más bien la pregunta no es tanto si MDR es para mí o no, sino que vamos a hablar de un paciente que conecte más con esta forma de trabajar y un paciente que conecte menos. Va a ser más fácil que un paciente entre a trabajar con MDR cuando hablemos de una persona pues, que tenga una conexión mínima con sus emociones. Cuando hay tanta aversión a sentir y tanta evitación, es muy difícil empezar a procesar.
Eso es. Porque precisamente estamos conectando con el cuerpo y con lo que sintió. Claro. Entonces es más fácil si hay un objetivo muy claro, si hay un trauma atascado pero es accesible, si hay conexión, por supuesto, ¿no? Y al contrario, como tú decías, ¿no? Si la persona está más desconectada, muy a la defensiva, con mucho miedo a sentir, que por supuesto es lo que nos solemos encontrar muchas veces, ¿no? Pues hay que hacer mucho más trabajo previo antes que irnos a reprocesar simplemente, ¿no? Entonces, yo ahí diría, ¿no? Que lo que cambia es más bien la velocidad, los ritmos y, por supuesto, la forma de hacerlo, pero que al final vale para todos y que todos tenemos cosas que trabajar, ¿no? Y que luego también muchas veces, ¿vale? Hay gente que le cuesta más al principio, hacemos preparación y luego entra. Pero luego también nos encontramos a gente que por lo que sea no le cuadra esta forma de trabajar y también está bien, por eso tenemos muchas otras herramientas, no solo sabemos trabajar con MDR. Eso es. Entonces también es importante esto, pues que hay gente que no le cuadra y está bien, encontraremos otras formas. Sí, de hecho, para nosotras en ese sentido es importante tener mucha formación, a pesar de que EMDR esté como base y complemento al mismo tiempo, pero que, como tú decías, muchas veces la persona no va a conectar tanto con eso y hay muchísimas otras formas y tenemos muchísimas herramientas de trabajarlo, ¿no? O incluso, que también esto lo hacemos en consulta, usar esa misma metodología, ¿no? Esa misma forma de trabajar, pero a lo mejor sin añadir estimulación bilateral. Eso te iba a decir, visión MDR y quizás no tanto trabajo como tal. Eso es. Así que esto ha sido un poquito este episodio. Si te has sentido identificado con algo que hemos contado, no significa que tengas un trauma grave, pero sí que quizás pues, hay experiencias de tu sistema, ¿no? Que no llegaron a procesarse del todo y que pues claro que está bien trabajarlas. Porque al final trabajándolas pues va a haber un cambio a nivel de raíz profundo y va a cambiar pues cómo te relacionas, cómo te entiendes, cómo te sientes. En definitiva, para nosotros EMDR es una herramienta muy potente siempre que haya una buena relación terapéutica y todo esto que hemos hablado. Si te interesan estos temas, suscríbete al canal porque vamos a estar hablando de psicología, de casos clínicos y recuerda que siempre es buen momento para tomar un café y para ir a terapia.